Bueno, procederemos a resolver los ejercicios prácticos del final de estadística de diciembre de 2025 de la UNDAP del profesor Chousas. Acá la consigna 3 dice lo siguiente. Se dispone de la siguiente información correspondiente a los ingresos mensuales en miles de pesos de una muestra de 60 individuos. Entonces, nos dan 60 muestras que corresponden a ingresos en miles de pesos. Empezando con una muestra de 12.000 pesos, 18.000 pesos, 22.000 pesos. La menor es 12.000 y la mayor es 48.000. En este caso están como muy ordenadas. Puede ser que las muestras estén todas desordenadas y las tengamos que ordenar de menor a mayor. Por ejemplo, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19. Acá se nota que están ordenadas, pero acá del 23 vuelve a pasar al 22. 22, 23, 24, 24. Hay que ordenarlas. Una vez que las tengamos ordenadas, vamos a poder empezar a calcular los siguientes puntos. Determine el rango de la variable e indique el número de intervalos que considere adecuado para agrupar los datos, justificando su elección. Luego, el punto B dice: construye una tabla de frecuencia con datos agrupados que incluya intervalos de clase, marcas de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Si hacemos mal el punto número A, en este caso, el punto número B lo vamos a hacer mal también porque lo arrastra. Entonces, para poder construir la tabla de frecuencia con datos agrupados, necesitamos sí o sí determinar un rango de variable, el número de intervalos y la frecuencia del intervalo. Ahora vamos a saber qué es cada cosa. Para calcular el rango, lo que vamos a hacer es tomar el valor máximo y el valor mínimo de las muestras dadas y restarlos. El valor máximo menos el valor mínimo, en este caso es 48 el valor máximo y 12 el valor mínimo, igual 36. Nuevamente reitero, no nos fiemos en el primer dato y en el último dato. Lo ordenamos. Una vez que lo ordenamos, tomamos el menor valor, el mayor valor y lo restamos. Mayor menos valor menos menor, vamos a tener el rango. En este caso el rango va a ser de 36. (48 menos 12 igual 36). Para calcular los números de intervalo vamos a utilizar la regla de Sturge, que dice que K es igual a 1 más logaritmo en base 2 del número de muestras, de n. Entonces, calculándolo, vamos a decir que K es igual a 1 más logaritmo en base 2 de 60. 60 es el número de muestras. Una muestra de 60 individuos. 60. ¿Y cómo hacemos? Logaritmo 2 de 60. Se aplica una propiedad de logaritmos. Se hace 1 más, que es lo que me dice acá. Y es logaritmo de 60 dividido logaritmo natural de 2. O sea, esto sería logaritmo en base 10 de 60 dividido logaritmo base 10 en 2. Eso se agarra la calculadora y se calcula así, sin poner base 2 ni nada. Es más fácil el cálculo. Es 1 más logaritmo de 60 dividido logaritmo 2. Aplicando siempre los paréntesis, ¿no? Porque es 1 más paréntesis logaritmo de 60 dividido logaritmo de 2, cierro paréntesis. Porque si no me estaría calculando cualquier cosa. Es 1 más, y entre paréntesis, logaritmo de 60 dividido logaritmo de 2. Reitero que la regla de Sturge nos dice que K
es igual a 1 más logaritmo en base de 2 de la cantidad de muestras. En nuestro caso va a ser 1 más logaritmo en base de 2 de 60. ¿Cómo paso este logaritmo en base de 2 a base de 10 para poder calcularlo con la calculadora de manera simple? Hago 1 más y abro paréntesis, aplico no me sale la palabra. Aplico esta fórmula y es logaritmo de 60 dividido logaritmo 2. Y eso me da 5,9. 1 más 5,9 es igual a 5,9. Por lo tanto, como tiene que ser un número entero, adoptamos 7 intervalos. Entonces, 1 más logaritmo de 60 dividido logaritmo de 2 es igual a 1 más 5,9, que nos da 6,9, y esto nos da 7 intervalos. Tenemos que redondear para arriba. Y la justificación es que, aplicando la regla de Sturge, si tomamos menos de 6 intervalos, es probable que se pierda mucha información. Pero con 8 intervalos tendríamos tanta información que perderíamos el objetivo de lo que estamos investigando. Por lo tanto, un equilibrio entre 6 y 8 es tomar 7 intervalos. Con menos intervalos de lo que calculamos se pierde información, porque es poca la información. Y con más intervalos se pierde también información porque es mucha información. Ahora, para calcular la amplitud de los intervalos, vamos a decir que es rango dividido número de intervalos. Entonces hacemos 36, que es el rango que lo calculamos acá, dividido el número de intervalos, que es 7, nos va a dar 5,14. Entonces redondeamos para arriba en 6 intervalos. Ahora, cuando hagamos la tabla en el punto B, vamos a ver qué es cada cosa. En principio acá ya está calculado el punto A, donde nos pedían el rango, número de intervalos, y con ellos dos calculamos la amplitud de intervalos, que si bien no te lo piden, lo necesitas para poder hacer la tablita. Ahora, la tabla decía que nos pedía intervalos de clase, marcas de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Remuneraciones o intervalos de clase, que es lo que buscamos acá. La amplitud de intervalos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, nos decían que adoptamos 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con una amplitud de 6. Entonces, lo que vamos a tener que hacer acá, si hicimos bien las cuentas, nos tienen que entrar las 60 muestras dentro de estos intervalos. Entonces dijimos nosotros que la mínima era 12. Entonces arrancamos con 12. Y deberíamos terminar en 48 o más. El 48 tiene que estar incluido dentro del intervalo para poder tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a poner siempre de la misma forma. Se arranca con un corchete, que quiere decir que está incluido, y se termina con un paréntesis, que quiere decir que no está incluido. Entonces, si decimos que la amplitud de intervalos era de 6 y arrancamos con 12, 12 más 6 es 18. Quiere decir que de las muestras vamos a tomar todas, para calcular la frecuencia absoluta, vamos a tomar todas aquellas muestras que se encuentran entre 12 y 18, incluyendo el 12 y no incluyendo el 18. Igual ahora, de todos modos, lo vamos a ver más adelante. Entonces, 12, 18,
18 que ahora lo incluyen, 24 no, 18 más 6, 24, 24 más 6, 30, 30 más 6, 36, 36 más 6, 42, 42 más 6, 48, 48 más 6, 54, incluyen el 48, no incluyen aquellos números iguales a 54. Y darse cuenta también de que los intervalos tienen que ser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, para sacar la marca de clase, lo único que tenemos que hacer es sumar los dos intervalos, el max, el mínimo y el superior, y dividirlo por 2. 12 más 18, 30. Dividido 2, 15. 18 más 24, dividido 2. 24 más 30, dividido 2. 30 más 36, dividido 2. 36 más 42, dividido 2. 42 más 48, dividido 2. 48 más 54, dividido 2. A eso se le llama marca de clase. Sumar límite inferior y límite superior del intervalo y dividirlo por 2. O un promedio entre el límite superior y el límite inferior de cada intervalo. Y ahora, como dijimos, la frecuencia absoluta es buscar la cantidad de muestras incluidas dentro del intervalo. Entonces veamos, como ejemplo el primero, entre 12 y 18, incluyendo el 12, no incluyendo el 18. Acá hice un Excel que reproduce esto para que se vea más claro. El 12 lo incluye. 14 lo incluye. 15 lo incluye. 16 lo incluye. 17 lo incluye. 18, 18, 19, 20. Ya no hay números que sean inferiores a 18. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Mi frecuencia absoluta es de 5. Vamos a calcular otro. Entre 36 y 42. Tomando el 36, pero no tomando el 42. Números comprendidos entre 36 y 42 sin tomar el 42. Con otro color lo vamos a marcar. Treinta y seis, 36, 37, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 38, 39, 40 y no tomábamos el 42. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deberíamos tener 12. Y si nos fijamos, entre 48 y 54 hay 1. Y entre 40, 42 y 48 no tomo el 48, es 1. 2. Tomo el 42, tomo el 45, son 2 muestras. ¿Qué está acá? Cuando tengamos todas las frecuencias absolutas, haciendo la sumatoria nos debería dar la cantidad de muestras, que son 60. En este caso es 60, da correcto. Luego, hacer la frecuencia relativa no es más que hacer frecuencia absoluta dividido la cantidad total de muestras. 5 dividido 60, 9 dividido 60, 16 dividido 60,
15 dividido 60 y así todo. Y haciendo la sumatoria de la frecuencia relativa, nos tiene que dar 1. Y la frecuencia acumulada se hace de la misma forma, pero tomando en cuenta lo siguiente. Tomo como inicio 5. De la frecuencia absoluta, tomo 5. A esto le sumo 9. Me da 14. 14 más 16, 30. 30 más 15, 45. 45 más 12, 57. 57 más 2, 59. 59 más 1, 60. El último punto de la frecuencia acumulada nos tiene que dar el total de las muestras, que en este caso es 60. Y de esta forma está resuelto el gráfico que nos piden, el cuadrito que nos piden del punto B. Nos pedían intervalo de clase, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Luego el punto C nos dice: represente gráficamente la distribución mediante un histograma. No es necesario dibujarlo con precisión, pero sí indicar correctamente ejes y alturas relativas. El histograma, en este caso lo vamos a ver acá, es un gráfico de barras. Acá en el Excel me lo marca separado, nosotros lo vamos a hacer juntos, cuando lo hagamos en la hoja, son barras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que en el eje Y vamos a poner el número de vamos a representar la frecuencia absoluta en el eje Y, que era la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que aparece una misma remuneración dentro de las 60 muestras. Y en el eje X vamos a poner a los intervalos. Entonces, son columnas que van a partir en 12 a 18, de 18 a 24, de 24 a 30, de 30 a 36, de 36 a 42, de 42 a 48 y de 48 a 54. Entonces lo que va a variar acá son las alturas, porque a mí la altura me la está marcando el eje Y, que era la frecuencia absoluta. Entonces, de 12 a 18 voy a tener una columna con una altura de 5. Serían 5 veces aparecen remuneraciones entre 12 y 18 mil pesos. De las 60 muestras, 5 muestras comprenden entre 12 y 18 mil pesos. Luego, entre 18 y 24 voy a tener una altura de 9, que me quería decir que hay 9 muestras que comprenden una remuneración entre 18 y 24 mil pesos. Luego, entre 24 y 30 voy a tener una altura de 16. Entre 30 y 36 una altura de 15. Entre 36 y 42 una altura de 12. Luego voy a tener una altura de 2. Y entre 48 y 54 voy a tener una altura de 1. El Excel me toma las barras separadas, como para que yo lo pueda ver y visualizar. Pero graficándolo en papel, tienen que estar uno al lado del otro. Recuerdo que es de 12 a 18, de 18 a 24, de 24 a 30, de 30 a 36,
de 36 a 42, de 42 a 48 y de 48 a 54. Ese sería el histograma que nos están pidiendo, donde en el eje Y represento la frecuencia absoluta y el eje X voy a representar los intervalos de las remuneraciones. Eso sería el punto C. El punto D dice: a partir de la tabla construida, estime la media y la mediana de los ingresos, explicando el procedimiento utilizado en cada caso. Bueno, para la mediana, la clase mediana no es más que hacer n sobre 2. N era 60, dividido 2, nos da 30. Y ahí establecemos la clase mediana. Y acá, ¿para qué nos sirve esta clase mediana? Tomo este 30, que es lo que nos dice que la clase mediana se da en el 30, para poder tomar el intervalo de la mediana, que va a ser 24,30. Y eso nos va a servir para calcular la mediana. Entonces la clase de la mediana es hacer, la clase de la mediana o la media es hacer n dividido 2, que nos va a dar 30, y eso nos va a permitir calcular, ver en qué intervalo se encuentra la mediana. La mediana tiene la siguiente fórmula. Tomando en cuenta el intervalo elegido por el cálculo de la media, voy a tener límite inferior del intervalo de la mediana, donde A es la amplitud del intervalo de la mediana, f i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana, y la fi es frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, y n es el total de muestras. Entonces, paso por paso, vamos a ir viendo qué es cada cosa. Dice, límite inferior del intervalo de la mediana. Nosotros, al calcular la media 30, calculamos este intervalo. El límite inferior de la mediana es 24, donde cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. El límite superior en este caso es 30, el límite inferior es 24. Por lo tanto, L i menos 1, que corresponde al límite inferior del intervalo de la mediana, es 24. Ahora, n es 60. 60 dividido 2 es 30. Ahora vamos a ver qué es fi menos 1. Frecuencia acumulada anterior a la mediana. Si este es el intervalo de la mediana, la frecuencia acumulada anterior es 14. Entonces, esto es frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana, y es f i menos 1. Siempre el menos 1 nos indica anterior, no es una resta. Entonces ya ahí tenemos el fi menos 1. El fi es frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. En este caso, frecuencia absoluta del intervalo
de la mediana. FI. Y A es la amplitud que ya la calculamos que era 6. Amplitud de intervalos 6. Entonces vamos a hacer la siguiente cuenta. Dijimos que leí menos 1 es 24. Ahí abrí una serie de paréntesis para no confundir. Porque si separamos por término es LI menos 1 y después tenés que calcular todo el otro término. Entonces, el denominador sería 60 dividido 2. Menos 14. Y el numerador sería 16. Y a eso, todo eso lo tenemos que multiplicar por 6. Entonces, uno se fija y abrir los paréntesis para no mezclar. Es 60 dividido 2 menos 14. Sería 30 menos 14 dividido 16. Y a eso lo multiplico por 6. Y a eso le tengo que sumar 24. Y eso nos da 30. Quiere decir que la clase mediana coincide con la mediana. No siempre va a coincidir, siempre van a ser aproximadamente iguales. Pero en este caso da igual. Entonces hay que saber aplicar la formulita para la mediana de la forma que yo les acabo de explicar recién. ¿De dónde sale cada dato? Está explicado. Vuelvo a explicar. Límite inferior del intervalo mediana. Lo que vamos a hacer primero es calcular la clase mediana n dividido 2, donde n es la cantidad de muestras, por lo tanto la clase mediana nos da 30. Busco dentro de la frecuencia acumulada el valor 30 o, en el caso de que no exista el valor 30, el valor más próximo a 30, no superior. Por ejemplo, si acá tuviera 28 sería 28. Para poder determinar el intervalo de la clase mediana. Entonces, en este caso coincide que es 30, busco el 30. El intervalo va a ser 24-30, donde cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. El límite inferior va a ser el número más chico del intervalo y el límite superior el número más grande. En este caso, el límite inferior es 24, el límite superior es 30. Acá nos están pidiendo como dato que el LI menos 1 es el límite inferior del intervalo de la clase media, de la clase mediana. Por lo tanto es 24. Después nos piden n, que es 60, que ya lo sabemos que es dato, la frecuencia absoluta anterior al intervalo de la mediana, por lo tanto, perdón, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana. Entonces, es 14. Este es el intervalo. Si la frecuencia acumulada del intervalo es 30, la anterior a 30 es 14. Y luego nos piden
la frecuencia absoluta del intervalo de mediana. Entonces la frecuencia absoluta del intervalo de mediana, dijimos que el intervalo de la mediana era 24-30, la frecuencia absoluta es 16. Haciendo todos los cálculos, respetando los signos y respetando los términos, nos da 30. Y así calculamos el punto número D. Y el punto E es algo teórico, donde dice: interprete la forma de la distribución. Puede ser simétrica, asimétrica, derecha o izquierda, y discuta brevemente qué información económica puede extraerse de dicha forma. Entonces, observamos la forma que tiene. Vemos que, pongamos esto como centro, vemos que hasta acá va creciendo hasta la tercera columna, pero después la cuarta, la quinta, y ya pega una baja, seguramente que no es simétrica. Simétrica del mismo tamaño. Entonces, ¿hacia dónde va? Si no son simétricas, son asimétricas. ¿Y hacia dónde va el asimetrismo? La parte simétrica hacia la derecha. Entonces, vamos a decir que es asimétrica a la derecha. Se ve claramente en el gráfico. No hay simetría, hay asimetría y tiende a ir a la derecha. Entonces, en la parte teórica, lo que digo es: el histograma nos muestra asimetría hacia la derecha y es típica en distribuciones de ingresos. ¿Qué quiere decir esto, que es típica en distribuciones de ingresos? Vamos a agarrar una muestra de... Vamos a agarrar a 60 personas de distintas clases sociales con distintos sueldos. Seguramente haya muy poquitos con sueldos muy altos y muchos con sueldos medios bajos. Entonces esto es lo que va a representar. Por eso acá vemos que entre 48.000 y 54.000 pesos, por decirlo en esta forma, ¿no? Hay solamente 2 personas que cobran de las 60, entre 48 y 54. Y entre 42, perdón, entre 48 y 54 hay una persona, que es la que cobra 48.000 pesos. Entre 42.000 y 48.000 hay 2 personas. Entre 36 y 42 hay 12 personas. Entonces acá un sueldo promedio sería entre 24 y 30.000 pesos, que es el intervalo de la mediana que buscamos nosotros. Porque es la de 60 personas, 16 personas, y es la mayor cantidad de personas que cobran entre 24 y 30.000 pesos. Eso sería un sueldo promedio. Por eso dice: la mayoría de los individuos se concentran en ingresos medios, entre 24 y 36.000 pesos. Tomamos estas 2 columnas como ingresos medios. Después, es lo que nos... O sea, estoy dando una explicación del gráfico. Si uno ve el gráfico, que dice que la mayor concentración de sueldos, 16 y 14, serían 30. De las 60 personas, 30, o sea, la mitad, o sea, la media de las muestras, van a estar cobrando entre 24.000 y 36.000 pesos. Después vemos que hay solamente 3 sueldos elevados, y elevados digo 42 a 48.
Uno cobra 48 y dos cobran entre 42 y 48 mil pesos. Entonces, digo que existe un pequeño grupo, que son estos dos, con salarios muy altos. La media cobra un sueldo medio de entre 24 y 36, pero existe otro grupo que cobra 12 mil pesos. Entonces, económicamente, ¿qué vamos a decir? No hay una distribución equitativa de remuneraciones, donde hay una mayoría que gana más que el resto. Existen unos pocos que cobran una remuneración baja, pero bueno, el fuerte está acá, que la mitad de los individuos cobran entre 24 y 36 mil pesos. Pero bueno, viendo esta curva, se ve la desigualdad económica que hay. Este grupito cobra un montón, estos más o menos cobran bien y estos cobran bajo. Eso es lo que hay que explicar, lo que te pide que se explique en el grupo, en el gráfico. Cuando hablan de información económica. Un pequeño grupo, acá hay una desigualdad en remuneraciones. Un pequeño grupo cobra salarios elevados. Y hay otro pequeño grupo que cobra salarios muy bajos, manteniéndose una media de sueldos medios, digamos, ni muy bajos ni muy altos, que estaría comprendido entre los 24 mil y los 36 mil pesos. Y con esto concluye este ejercicio. Vamos al ejercicio de la consigna 4. Una empresa de logística registra el tiempo de entrega en días de sus envíos estándar a partir de datos históricos. Se sabe que el tiempo de entrega se distribuye aproximadamente de manera normal con una media mu de 5 días y un desvío estándar sigma de un día. Entonces, el punto A, ¿qué nos dice? Calcule la probabilidad de que un envío tarde menos de 6 días en llegar al destino. Interpreta el resultado desde el punto de vista del servicio al cliente. Entonces, es una distribución normal, donde acá explico distribución del tiempo de atención en caja. Es una distribución normal. La distribución normal se define por medio de dos parámetros. Una es mu, que es la medida muestral, y sigma, que es la desviación estándar. Y la fórmula a aplicar para este tipo de distribución es z igual x menos mu sobre sigma. Luego voy a explicar para qué se usa la tabla y cómo se normaliza. Donde la media mu es de 5 días, la desviación estándar es de un día. Y el punto número A nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un envío tarde más de 6 días en llegar al destino? Entonces, el primer paso va a ser calcular la puntuación Z, donde Z es igual a x menos mu sobre sigma. En este caso, x es 6. Aunque diga más o menos, siempre lo que te dé acá en números es x. Para poder normalizar a z, tenés cuál es la probabilidad que un envío tarde más de 6 días en llegar al destino. La media es 5. Y a vos ya te están dando las muestras. Las muestras serían 6 días. Una muestra de 6 días. Entonces, digo que Z es
x, que es 6, menos mu, que es 5, dividido 1, igual 1. Entonces, como nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un envío tarde más de 6 días o menos de 6 días? A ver qué dice, perdón. Ay, ay, ay. Perdón, pero se me disparó el... Menos de 6 días, perdón. Menos... es llegar a destino. Paso 1. Calcular la puntuación Z, ya lo hicimos. Paso 2. Buscar en la tabla de Z. Como dice menos, entonces voy a decir que Z tiene que ser menor a 1. Z lo calculamos acá y acá dice envío tarde menos de 6 días. Normalizamos estos 6 días en Z. Probabilidad de Z menor a 1. Lo que vamos a hacer es agarrar la tablita y buscar en la columna Z el valor 1. Y como dice 1, es 1, 0, 0, 0. Y dice 0,8413. Entonces, la probabilidad de que Z sea menor a 1 es 0,8413. En este caso, las campanas, este me indica que es menor. Y para este tipo de campanas me indica que te deberías cuando aparece el signo mayor. Pero como tiene el signo negativo directamente, cuando me aparece el signo negativo, utilizo esta tabla y cuando me aparece el símbolo positivo, utilizo esta tabla. Ahora la vamos a ir viendo. Como para no confundirse. Porque siempre aparece solamente esta tabla, entonces hay que hacer 1 menos la probabilidad para poder calcular cuando el signo es mayor. Pero ahora lo vamos a ir viendo con estas dos tablitas que están acá. Va a ser mucho más fácil poder calcularlo. Entonces nosotros dijimos para el primer ejercicio probabilidad menor a 1. Probabilidad menor a 1 es 0,8413. Tomo esta tabla. Entonces, digo, como habíamos dicho, que la probabilidad de que x sea menor a 6 es igual a la probabilidad de que z sea menor a 1. Esto porque lo normalizamos. Y la probabilidad de z menor a 1 es 0,8413. Por lo tanto, la probabilidad de que un pedido tarde en llegar menos de 6 días es de aproximadamente el 84%. Visto desde un punto de vista del cliente, va a ser positivo, porque es muy alta la probabilidad de que el pedido tarde en llegar menos de 6 días. Y es aproximadamente cercana a la media. Ellos dicen que en promedio tardan 5 días. Y con esto se comprueba. Llegar en menos de 6 días es la probabilidad muy alta, 84%. Entonces, vamos al punto B. Dice, determine el porcentaje de envíos que se entregan entre 4 y 6 días. Explique el procedimiento utilizado. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? La probabilidad de x entre 4 y 6. Siempre recordando que estos son muestras, ¿no? X es la unidad muestral, entonces
entre 4 y 6. Y lo vamos a estandarizar. O sea, pasarlo a z. Para 4, nuevamente uso la fórmula. Es la muestra menos la media muestral. Sería 4 menos 5 dividido sigma. 4 menos 5 es menos 1. Sigma es 1. Un menos 1 dividido 1, menos 1. Y para 6, lo mismo. La muestra es 6, la media muestral es 5. 6 menos 5, 1 dividido 1, 1. Por lo tanto, la probabilidad de que x se encuentre entre 4 y 6 es la probabilidad de normalizada de z entre menos 1 y 1. Entonces, probabilidad de z, dijimos nosotros que ya la habíamos visto, menor a 1 es 0,8413. Ya la habíamos calculado acá arriba. 0,8413. Y la probabilidad de que z sea menor a menos 1, voy acá, voy a esta tablita, busco el menos 1 y es 0,1587. Entonces, la probabilidad de que z se encuentre entre menos 1 y 1 va a ser igual a la probabilidad de z menor a 1 menos la probabilidad de z menor a menos 1. Por lo tanto, es de hacer 0,8413 menos 0,1587. Y eso nos da 0,6826. Quiere decir que entregas entre 4 y 6 días se dan con un 68% de probabilidad de entregas. O sea, existe un 68% de probabilidad de que las entregas se realicen entre 4 y 6 días. ¿Por qué disminuye acá? Porque acá bien dice la media 5. Entonces, si la media es 5, va a haber más baja probabilidad de entrega en 4 y más alta probabilidad de entrega en 6. Cuanto más alejado del 5 va a bajar la probabilidad y cuanto más o sea, hay menos probabilidad de que se entregue en 4 y más probabilidad de que se entregue entre 5 y 6. Por eso es que bajo el promedio acá. Ahora, el punto número C nos dice, la empresa ofrece una garantía de entrega y promete que el 90% de los envíos llegará antes de cierto número de días. Determine ese plazo máximo comprometido y explique cómo esta decisión se vincula con la gestión de la reputación y los costos empresariales. Acá es un toque más de teoría también. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que dice? La empresa se compromete a cumplir en un 90% los plazos de entrega de los envíos. O sea, la empresa dice todos los envíos se van a entregar con una media de 5 días a un 90% de probabilidad de entrega. O sea, yo me comprometo a entregar, a realizar el 90% de los plazos de entrega de los envíos. Entonces a mí no me piden, con este 90%, para yo poder cumplir con el 90% de unos plazos que yo voy a comprometer, ¿cuál es el número de días para poder llegar a cumplir con este porcentaje? Es al revés de lo que me venían pidiendo hasta ahora. Entonces, yo sé que la probabilidad de z
basados en un número X que no lo tenemos, va a ser de 0,90. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es al revés. Ya la tenemos normalizada en un 0,90, vamos a buscar ese número que vendría a ser el valor de normalización X para poder calcular el X verdadero. Ahora lo vamos a ver. Vamos a buscar 0,90 en la tabla, pero ya no es Z. Z es lo que tenemos que buscar ahora. Este Z es lo que tenemos que calcular ahora. A mí ya me dan todo el numerito. Esta fórmula X menos mu dividido sigma me lo dan en un valor. Y ese valor es 0,90. Entonces 0,90 positivo, hay que buscarlo acá. 0,9032, 0,9015. Está entre 0,8997 y 0,9015. Entonces 1,2 es el Z y tiene que estar entre estas dos columnas. 0,8 y 0,9. Por lo tanto, tomo este, que es el más cercano, y voy a 1,28. Mi Z es 1,2. Es 1,20. Entonces, para tener un 90% de efectividad en las entregas, mi Z es de 1,28. Entonces ahí despejo X de la fórmula original. Yo ya sé que esto es 1,28. Tengo el mu de datos, tengo el sigma de datos. Lo que no tengo es la cantidad de días para poder cumplir con ese 90%. Entonces de acá despejo Z por sigma. Se está dividiendo, pasa multiplicando, y este mu que está restando pasa sumando. Entonces X va a ser igual a Z por sigma más mu. Mu valía 5, sigma valía 1, Z es 1,28. Por lo tanto es 5 más 1,28, mi X es 6,28. Como 6,28 días no existe, redondeamos para arriba. 7 días. Entonces el plazo de día para cumplir lo prometido, que es el 90% de éxito en las entregas, en 7 días lo podemos hacer. Entonces decía, determine ese plazo máximo comprometido, son 7 días. Explique cómo esa decisión se vincula con la gestión de la reputación y los costos empresariales. Entonces, el plazo de días para cumplir lo prometido dijimos que era de 7 días. Entonces, al comprometerse con un plazo del 90% en las entregas, ¿qué es lo que hace la empresa? Evita prometer tiempos demasiado optimistas, reduce el riesgo de incumplimientos frecuentes. O sea, yo te garantizo un 90% de las entregas en un plazo de 7 días. Ni más ni menos. Entonces, yo lo cumplo
¿Y qué va a pasar? Voy a ser una empresa creíble, voy a obtener satisfacción del cliente y voy a obtener reputación de confiabilidad. Entonces, ¿qué pasó? Cuando lo hicimos con un plazo de entrega menor a 6 días, nos dio 84%, no nos dio 90%. Por lo tanto, si nos comprometemos a entregarlo en menos días, no estaríamos llegando a cumplir con el 90% de las entregas. Ahora, en el caso de que nosotros queramos bajar la cantidad de días manteniendo el mismo percentil del 90%, lo que vamos a tener que hacer es acelerar procesos, usar rutas más rápidas, lo que resultaría más costoso, y incurrir en mayores costos operativos. Quiere decir que reducir días nos elevaría los costos. Pero en el caso de querer hacer ese percentil en más cantidad de días, no en 7, sino en 8, en 9, en 10, vamos a reducir costos. Pero, ¿qué pasa? Se puede perder competitividad frente a otras empresas de logística que sí pueden lograr ese objetivo. Entonces, decimos que el plazo de 6.3 días representa un equilibrio razonable entre calidad y servicio y costos operativos. Como conclusión, reitero lo que habíamos dicho recién. Más días son menos costos, pero perdemos competitividad, y menos días implica más costos. Y el punto número D dice: discuta el impacto de una reducción del desvío estándar manteniendo constante la media sobre la calidad del servicio y la competitividad de la empresa. Reducir el desvío estándar manteniendo la media constante daría como resultado llegar al percentil del 90 en menos días. Entonces, en cuanto a la calidad del servicio, reducir el desvío estándar implica menos variabilidad en los tiempos de entrega, entregas más predecibles y consistentes, menos retrasos extremos, mayor satisfacción del cliente. Reducir el desvío nos ofrece plazos garantizados más cortos que sus competidores, diferenciarse por fiabilidad y puntualidad, atraer clientes más exigentes y potencialmente cobrar un precio premium por mayor confiabilidad. Todo eso nos provoca reducir el sigma, o sea, que el sigma sea menor a 1. Vamos a poder entregar en menos tiempo. Vamos a ser más competitivos, a atraer más clientes, incluso poder poner una opción de entrega estándar y una opción de entregas premium, siempre sabiendo que se puede cumplir con ese percentil de entregas en menor cantidad de días. Pero cuando hablamos de costos, reducir el sigma es tener más costos, donde se deberán optimizar rutas, mejorar tecnología de un seguimiento, capacitar personal, mayor control de procesos. Pero al mismo tiempo que esto implica mayores costos,
vamos a tener mayor valor percibido por el cliente y mejor posicionamiento de marca. Este último punto es más teórico. Espero que se haya entendido todo. Cualquier consulta me avisan.